Ahora vamos a dar la bienvenida al ingeniero Felipe Guerra, Business Development Engineer en Danfoss, México, quien impartirá el tema Balanceo y Control Hidrónico con válvulas ABQM. El ingeniero Felipe es ingeniero mecánico con especialidad en ingeniería industrial. Él ha impartido el seminario Americ en HVAC en el uso de aplicación de BDF en aire acondicionado. Trabaja en implementaciones de uso eficiente de variadores de bombeo y válvulas de balance y control en HVAC. Le damos la bienvenida al ingeniero Felipe Guerra. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Le dejo todo el set para usted, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros y por su atención. Esperemos que estas charlas no sean muy largas. Y como lo comentaba Liz, justamente yo voy a dar el tema de lo que es el balanceo y control hidráulico en los sistemas y cuál es la importancia de utilizar la válvula correcta en los equipos terminales para el correcto balanceo y control. Con nuestra tecnología más adecuada que estamos utilizando actualmente, pues son nuestras válvulas ABQM. Un punto bien importante cuando estamos hablando de energía térmica es que tenemos dos elementos importantes. Por un lado es la generación, que es donde nosotros hacemos el cambio térmico de una temperatura de entrada y de salida del agua, y después tenemos nuestro consumo, que es ahí donde nosotros llevamos a cabo el enfriamiento que necesitamos dentro de nuestro cuarto de cómputo. Y son dos elementos que es importante que nosotros podamos medir y analizar cómo se están comportando para verificar si realmente estamos haciendo un correcto uso de la energía eléctrica que utilizamos para esta generación y consumo. Si vemos un pequeño diagrama de cómo se tiene un sistema de una planta de agua helada, principalmente lo que nosotros vamos a tener es nuestra torre de enfriamiento, nuestras bombas de condensados, nuestra unidad generadora de agua helada y nuestra bomba de suministro hacia los interiores. Para que nosotros sepamos qué tan eficientes somos, es necesario que midamos la energía eléctrica de todos aquellos motores que estamos utilizando para la generación. Esto quiere decir que si tenemos una torre de enfriamiento es el ventilador de la torre, la energía que consumen nuestras bombas de condensados, la que estamos generando o consumiendo, mejor dicho, con los chillers y pues con nuestra bomba del envío de energía, de agua al sistema. Para saber si estamos funcionando o trabajando de manera eficiente, podemos utilizar dos análisis de medición, así como tenemos el PUE para hacer el análisis completo del centro de datos. Nosotros también podemos hacer un análisis más específico de la planta de agua helada. Podemos utilizar lo que es el coeficiente de desempeño o el COP, donde hacemos una relación de cuál es la energía o kilowatts de refrigeración que estamos nosotros generando con respecto a cuál es la energía en kilowatt eléctricos que estamos consumiendo. Es un dato adimensional y con esto tenemos un cierto análisis de poder ver si estamos trabajando de manera adecuada. El otro es la eficiencia plena carga. En esta es una relación en la cual es la energía eléctrica que estamos consumiendo con respecto a cuántas toneladas de refrigeración estamos generando. Aquí ya existen ciertas relaciones y podemos utilizarlos para poder verificarlo. Y ya hay cierto tabla que nos va a indicar si estamos bien o estamos mal. Cuando utilizamos los kilowatts por tonelada, entre más pequeño sea el valor, es mucho más eficiente nuestro sistema, y en cuanto más grande tenemos este valor, estamos siendo más ineficientes. El estándar que se busca en los edificios o en las instalaciones es el 0.8, y ya en los centros de datos se está buscando tener una eficiencia todavía mucho mayor, y aquí estamos buscando tener un 0.4 a 0.6, ese es el rango en el cual nosotros deberíamos de trabajar y poder analizar si nuestro sistema está trabajando de manera adecuada. Bueno, para medir la parte eléctrica es relativamente sencillo. Podemos colocar donas de corriente y con los variadores de frecuencia también nos va a dar el dato de cuántos kilowatts están consumiendo a través del tiempo. En la parte de la energía térmica, nosotros es importante poder medir. En este caso, como vemos en la fórmula, necesitamos medir los galones por minuto que estamos enviando al sistema. Necesitamos medir también la temperatura de suministro y retorno. Aquí tenemos una pequeña fórmula que lo dividimos entre 24 y nos va a dar el valor de cuántas toneladas de refrigeración estamos generando. Es importante también que podamos verificar la presión diferencial, porque este dato nos va a dar si realmente estamos consiguiendo que el agua se distribuya de manera homogénea en toda la instalación. En los
proyectos de agua helada para centros de datos, típicamente nuestra temperatura de suministro es de 55 grados Fahrenheit y nuestra temperatura de retorno es de 65 grados Fahrenheit, que con esto nos da un delta T de 10. Algunas de las recomendaciones que ya tenemos a través de la normativa de INCREA es que empecemos a utilizar compresores de velocidad variable en nuestros chillers e incluso empezar a utilizar más y más la tecnología de compresores magnéticos, que vamos a ver en la siguiente presentación. Ya es indispensable utilizar en todos los motores necesarios variadores de frecuencia. Incluso si seguimos algunas recomendaciones de ASHRAE y el estándar 90.1 nos dice que ya todos los motores de 5 HP para arriba debería de ser uso variador. También para que sea un sistema mucho más sencillo y de operar también es que empecemos a utilizar primarios variables, como están en el diagrama, que esto nos va a ayudar muchísimo, y en la medida de lo posible poder utilizar el free cooling. Como sabemos, hay países donde es bastante práctico el poder utilizar esta tecnología, hay países donde, dependiendo de dónde nos encontramos con respecto al Ecuador, es un poquito más complicado el poderlo llegar a utilizar. El otro punto indispensable es el monitoreo continuo, tanto de la planta de agua helada como de los equipos terminales o las crack units que vamos a tener instaladas en el sistema. Esto es en la parte de generación. En la parte del consumo también nosotros podemos medir si el sistema está trabajando de manera adecuada. Lo que nosotros tenemos es una distribución del aire y es importante que podamos hacer un balanceo, en este caso de área, de manera adecuada y que las rejillas estén en su posición correcta para que necesitamos distribuir el volumen de aire necesario a través de las islas frías e islas calientes. Típicamente nosotros necesitamos suministrar el aire frío a 66 grados Fahrenheit. Una vez que pasa a través de los equipos de cómputo, este aire toma calor de los equipos, se va a calentar y típicamente va a regresar a 91 grados. Va a pasar a través de nuestro equipo de sistema de enfriamiento, donde vamos a tener nuestro sistema de filtros, nuestro ventilador y nuestro serpentín de agua helada, donde vamos a hacer el intercambio de calor. Entonces, el flujo del aire que pase a través de los equipos de cómputo y a través de nuestro equipo que está generando la energía, es muy indispensable saber cómo se está comportando y verificar que no podamos tener ninguna variable. Ahora, cuando hablamos de balanceo y control hidráulico, sabemos que estamos pensando en instalar válvulas, pero ¿por qué yo debería de instalar una válvula de balanceo y por qué tengo que instalar una válvula de control? Si veo el siguiente diagrama donde vemos una pequeña distribución, podemos darnos cuenta que tenemos los serpentines de agua helada, tenemos ramales, que es donde estamos distribuyendo los sistemas, y en estos mismos ramales tenemos otro tipo de circuitos. Cada uno de los equipos o de los serpentines de agua helada requieren un cierto volumen de agua. Si vemos cómo se distribuiría el fluido a través del sistema, este no tiende a moverse de manera homogénea. Siempre la mayor presión, el mayor volumen se va a lo que está en principal, y conforme nos vamos alejando de la bomba, vamos perdiendo presión. Eso quiere decir que nos distribuimos menos agua. Por eso es importante colocar nuestra válvula de balanceo en los equipos terminales para garantizar el volumen de agua que ésta requiere. Yo debería de poner una válvula también en cada uno de los circuitos adicionales y en cada uno de mis ramales para hacer una correcta distribución del fluido y garantizar que va a tener el cambio térmico que nosotros buscamos. Y después nosotros colocamos una válvula de control con la cual, midiendo la temperatura de suministro de aire que estamos mandando a través del piso, podemos permitir el paso o no el paso del agua, accionando el actuador por medio de nuestro control del equipo. Si vemos un pequeño análisis de los componentes que tenemos instalados, cada uno de ellos tiene una característica de control y tenemos nuestro lazo de control estándar. Nuestro controlador, que va a tomar todos los parámetros, le va a decir a la válvula o mandar la señal al actuador montado sobre la válvula cómo debe de abrir. En este caso, deberíamos de usar ya siempre actuadores modulantes para aumentar la eficiencia del sistema. Nuestra válvula de control tiene su propia característica de operación o de apertura y cierre, y nuestro equipo terminal en su serpentín de agua también tiene su propia característica. Normalmente lo que buscamos cuando hacemos la parte de integración o la automatización del sistema, nuestro control tiene que ser una línea porque es lo más fácil para poder hacer la operación.
Si yo requiero el 100% de la energía de enfriamiento, yo requiero que pase el 100% de caudal. Y esto, cada uno de los elementos tiene una curva. Si pasamos a la curva de nuestro intercambiador de calor, en este caso agua-aire, no tiene una curva recta, no es una línea recta, tiene una cierta curvatura. Y nosotros presentamos la misma ecuación de cuánta es la energía térmica que estamos generando con respecto a este serpentín de agua helada. Necesitamos pasar un cierto volumen de agua, una temperatura de suministro que es constante y vamos a tener una temperatura de retorno. Las únicas dos variables que van a cambiar a través del tiempo en este tipo de sistemas es el volumen de agua que está pasando, porque nuestra carga térmica va a cambiar con respecto a la operación del sistema. Conforme tenemos más acceso a la información, nuestros servidores van a trabajar más, generando más calor, y conforme van necesitando menos acceso a la información, estos servidores van a generar menos carga térmica, y debemos de adaptar el volumen de agua con respecto a esto. La temperatura de retorno va a cambiar si nosotros garantizamos el flujo real que se requiere que pase a través de nuestro equipo. Eso es algo bien importante. Si yo veo o hago un análisis de si yo requiero únicamente el 40% de la emisión térmica, significa que yo solamente necesito pasar el 20% de caudal a través del serpentín para hacer el intercambio de calor de manera eficiente. El elemento siguiente que nos va a decir pasa o no pasa este volumen de agua es nuestra válvula de control con el actuador acoplado. Y nosotros conocemos que la característica de control de nuestra válvula está definida por la forma de su cono y el asiento, hablando en este caso de válvulas de globo. También entre se va haciendo la apertura de la válvula, nosotros vamos a permitir mayor paso del agua y tampoco se comporta de manera lineal. Para el 20% de caudal yo requiero 40% de apertura de mi válvula. Para que nosotros podamos tener un sistema adecuado, tenemos unos grandes desafíos a mantener cuando estamos en la apertura pequeña de nuestra válvula. Es ahí donde tenemos los mayores problemas. Entonces, lo más recomendado es que no dimensionemos o seleccionemos nuestra válvula acorde al diámetro de la tubería. Es importante que dimensionemos esta acorde a su valor de KB, que esta relación es cuánto caudal puede pasar a través de mi válvula a una cierta caída de presión. El rango de control que tiene mi válvula es cuál es su capacidad entre un rango de apertura máximo y un rango de apertura mínimo, y cómo se va a comportar mi válvula con cambios de presión en el sistema. Esto le llamamos la autoridad. En cuestión de KB, nosotros analizamos y debemos de hacer un cálculo matemático de cuál es el caudal, es igual al KB de mi válvula por la raíz cuadrada de la caída de presión a través de ella cuando yo estoy midiendo. Y si yo tengo una capacidad, como vemos en la línea azul, yo voy a dimensionarlo con el valor de KB. Nunca vamos a tener un valor de KB exactamente al valor que necesitamos de caudal, porque todas las válvulas, dependiendo del tamaño, tienen diferentes valores de KB. Entonces necesitamos hacer la que más se adapte. Para que nosotros hagamos un cálculo real o trabajo real a cargas parciales, nuestra válvula, como vemos, pues va a trabajar en una cierta apertura de manera adecuada. Si estuviéramos sobredimensionando la válvula, porque esto quiere decir que yo la hago que sea del diámetro de la tubería, nos podemos dar cuenta con la curva que puede ser demasiado grande. Y cuando yo necesite trabajar a cargas parciales, voy a tener un gran desafío porque voy a estar trabajando en porcentajes de apertura muy pequeño. Y cuando nos vamos a los porcentajes de apertura mucho más limitados, es donde vamos a tener una mayor problemática. Y aquí es donde nosotros brincamos a lo que es el rango de control de la válvula, donde hacemos una división igual matemática con la válvula que yo seleccioné, cuál es el valor de caudal máximo que debe de estar y el caudal mínimo. Y de aquí vemos que la curva de la válvula se empieza a distorsionar, porque cuando hacemos el análisis de fábrica, esto quiere decir que lo hacemos a una condición de presión diferencial estable, donde en laboratorio típicamente es de un bar. En operación, esta presión diferencial no se mantiene constante y va a tener cambios a través del tiempo. Eso lo debemos de analizar con respecto a un análisis de autoridad. Como vemos igual en esta pequeña animación, tenemos la curva de nuestra válvula, que tiene su propia curva, la curva del sistema,
y nuestra curva de bombeo. Conforme mi válvula se encuentra completamente abierta, la presión diferencial a través de ella es pequeña, prácticamente es la caída de presión de mi válvula, la caída de presión de mi serpentín de agua y la caída de presión de mi válvula de balance que yo necesito para que ésta trabaje de manera adecuada. Conforme yo voy cerrando la válvula y voy limitando el paso de caudal, esta presión diferencial empieza a aumentar y debemos de verificar cómo se va a comportar mi válvula con respecto a este cambio de presión. Típicamente debemos de considerar la caída de presión que tenemos en todo el circuito que se encuentra montado este intercambiador de calor o este equipo terminal. Y la autoridad es la capacidad que tiene mi válvula de imponer su característica de control sobre la del circuito al cual está controlando. Es muy importante si lo vemos como un pequeño gráfico de cómo se comporta este cambio de presión. Nosotros típicamente con una válvula normal que ya hemos dimensionado y con una caída de presión de 0.5 bares vamos a tener este comportamiento, esta forma de línea. Conforme va aumentando la presión diferencial a través de mi válvula, nos podemos dar cuenta que aunque tengamos el mismo tamaño de válvula, pareciera que es más grande, porque el cambio de presión, que si lo vemos en la fórmula, pues nos va a impactar de manera directamente proporcional al volumen de agua que esta válvula va a permitir el paso. Entonces, cuando empezamos a trabajar en porcentajes pequeños de apertura, donde la presión diferencial es mayor, no vamos a poder garantizar el caudal que se requiere. Si yo después veo un gráfico de comportamiento de cómo está nuestro sistema operando, nos podemos dar cuenta que la temperatura nunca se va a poder controlar, siempre va a estar trabajando de manera inestable, la presión diferencial medida en la válvula es también inestable y el porcentaje de apertura nunca lo vamos a llegar a conseguir. Un factor importante que no tenemos en el gráfico y realmente tiene un impacto es la humedad, que es muy importante que la controlemos también en los centros de datos. Si mi temperatura es de manera inestable, mi humedad relativa tampoco la voy a poder controlar. De esta manera yo estoy generando un consumo de energía elevado respecto a la parte térmica y también estoy consumiendo demasiada agua por el momento que yo tengo que humidificar y deshumidificar hasta el momento que yo llegue a controlarlo. Aquí estamos viendo que podemos tener muchas formas de ahorro en los sistemas. Al final del día, el líquido, el agua, es un elemento muy vital actualmente para nosotros. La solución que nosotros tenemos es utilizar válvulas independientes de presión y nuestra válvula es la ABQM. Que con esta válvula lo que nosotros ya tenemos a través del tiempo, fuimos uno de los primeros fabricantes en desarrollar la tecnología, es que ya es una tecnología que está probada y que realmente funciona en los sistemas hidráulicos y nuestros optimiza. Proporciona un excelente trabajo a cargas parciales, donde siempre vamos a mantener el caudal de diseño sin importar los cambios de presión, el trabajo de la bomba. Nos va a aumentar la eficiencia de nuestro bombeo, podemos hacer análisis donde hasta un 80% de bombeo podemos garantizar. Normalmente, cuando tenemos un delta T de 10, requerimos 2.4 galones por tonelada de refrigeración. Cada vez que yo disminuyo este delta T, voy a necesitar aumentar mi bombeo. 2.4, 3, 4, 8 y así sucesivamente. Eso significa que yo necesito bombear más agua. Si yo garantizo mi delta T de diseño, voy a poder mantener que mis bombas trabajen a menor velocidad y posiblemente bombas más pequeñas. Al garantizar también la temperatura de retorno, mi chiller va a trabajar de mejor manera porque lo estamos diseñando a un delta T también. Esto nos va a permitir una mejor operación y todo esto nos va a contribuir a reducción del PUE, una medida tan importante que tenemos en los centros de datos. ¿Qué es una válvula independiente de presión? O PICB, vemos ahí que es el diagrama, y lo que nosotros tenemos son tres componentes mecánicos en uno solo, un limitador de caudal, una válvula de control y un controlador de presión diferencial. Si yo veo en un corte transversal a mi válvula cómo esta opera, en la parte superior yo tengo mi limitador de caudal, es un dial con el cual yo ajusto el porcentaje el vástago que se va a encontrar, montando un actuador, mi vástago, el actuador lo va a empujar para hacer el cierre, apertura y cierre de mi válvula de control, y tengo un elemento mecánico en la parte inferior, que es el controlador de presión diferencial, que con respecto a todos los cambios de presión que tengamos en el sistema por apertura y cierre de otras válvulas y por la apertura y cierre de mi misma válvula, este va a absorber estos cambios, permitiéndonos tener una presión diferencial constante en el cono, y eso significaría siempre mantener un caudal constante.
Para dimensionar mi válvula se hace de manera muy sencilla. Yo solo requiero conocer el caudal que requiere mi equipo al cual yo lo voy a conectar. Nosotros garantizamos una autoridad del 100% con este tipo de tecnologías. Es una válvula de control lineal, con lo cual las personas de automatización o la ingeniería de automatización les va a ser mucho más sencillo conocer la operación de nuestro sistema. El rango de control es de 1 a 1000, es muy bueno nuestro rango de control, es el mejor del mercado. Y nosotros solo necesitamos conocer qué tipo de actuador queremos utilizar, un actuador modulante o un actuador digital. Son las dos variables que solamente necesitamos seleccionar. Si vemos también en ahorros de inversión inicial, típicamente estos son todo el número de válvulas que nosotros necesitamos instalar. Instalando válvulas independientes de presión, solo necesitamos colocar una en cada equipo terminal. Estamos quitando elementos mecánicos y estamos quitando caída de presión del sistema, con lo cual podemos tener bombas más eficientes. Al momento del comisionamiento, no necesitamos hacer tantos análisis mecánicos o tantas fórmulas para saber si realmente está pasando el agua que requerimos en el sistema. Yo solamente tengo que ajustar mecánicamente el porcentaje de agua que requiero pasar a través de mi válvula y listo. Eso es más que suficiente para poderlo llevar a cabo. Si vemos cómo se comporta la tecnología con respecto a los cambios de presión, podemos ver este pequeño diagrama donde, sin importar la curva de la bomba en la cual está trabajando, donde vamos a tener diferentes caídas de presión, mi válvula siempre va a mantener el control, el flujo de diseño, y conforme vamos cerrando la válvula con el actuador, este va a mantener también el caudal. Si vemos un gráfico, esta es una medición real en un sistema de cómo estaba el antes y el después de utilizar válvulas independientes de presión, nos podemos dar cuenta que los kilowatts por tonelada era muy mala su eficiencia, 1.4. Cambiando de tecnología pudimos mejorarlo hasta 0.8. Mejoró muchísimo el sistema. Otro punto importante es que ya se busca empezar el Internet de las cosas, que todo pueda tener una medición adicional y que nuestra válvula se vuelva también un sensor. Nosotros, utilizando nuestro actuador Novocom, podemos tener comunicación al sistema para saber cómo se está comportando. La puesta en servicio puede ser de manera remota. Yo necesito hacer un ajuste mecánico en campo, necesito hacerlo ya de manera remota a través del BMS. Puedo monitorear el caudal y la potencia térmica montando sensores de temperatura. Yo voy a medir y voy a saber perfectamente si está balanceando el sistema de manera adecuada. Aunque yo garantice un flujo de agua, también necesitamos verificar que el flujo del aire sea el correcto. Vimos que forma parte importante en el intercambio de calor. Si también medimos el flujo del aire, la temperatura del aire, vamos a poder hacer algunos comparativos y verificar incluso si nuestro filtro se encuentra saturado o no, con lo cual podemos generar alarmas para poder hacer mantenimientos predictivos o preventivos. Podemos gestionar la temperatura de retorno para que siempre trate de mantener un volumen de agua adecuado, y vamos a tener todo lo que son las alarmas para evitar los paros inesperados, que es bastante importante en los centros de datos, como lo platicaron aquí en la información de ICREA, y vamos a tener los mantenimientos predictivos y aumentar la confiabilidad. Para concluir, este es un pequeño gráfico o información detallada de cuáles son las variables que yo debo de tener para que podamos garantizar un consumo eficiente en nuestros equipos terminales. Y ahora sí, pues cualquier duda, pregunta, estoy disponible para ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia, también muchísimos saludos desde varios países de Latinoamérica, y desde nuestro México. Tiene felicitaciones, tiene saludos y, bueno, algunas preguntas que nos hacen llegar. Aquí estoy checando el tema de las preguntas. Aquí tenemos las preguntas. ¿Con qué certificados cuentan las válvulas, grados de protección en diferentes ambientes operacionales? En este caso, la válvula cuenta con sus certificados de fabricación, acorde a las normas internacionales, y también, sobre todo en las válvulas, que es el más importante, es evitar las fugas, que lo podemos tener. Cuando hablamos de los actuadores, que es el elemento que estamos teniendo que puede tener mayor problemas
a la intemperie, también cuenta con certificados y pruebas de fábrica, donde hacemos pruebas de salinidad y de polvo para que estos se puedan trabajar en una vida útil. También los podemos llegar a suministrar. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Pues bueno, la siguiente pregunta sería, ¿las aplicaciones de las ABQM es solo para agua? Están recomendadas para ser utilizadas solamente para sistemas de aire acondicionado, donde tenemos un sistema de agua cerrado. No las podemos utilizar en sistemas abiertos. Muchísimas gracias. Ingeniero, también nos preguntan si el chiller no tiene el MTTO, no sé qué significa adecuado, aumentará el consumo de agua, impacto ambiental, uso inadecuado eficiente de energía. Por eso es importante los controles. ¿Qué controles ofrecerían? Nos preguntan. Bueno, esa pregunta la va a poder contestar mucho mejor mi compañero Adrián, que es la charla que sigue, porque él es nuestro experto en la parte de compresores y también conoce muy bien la parte de controles de Danfoss que podemos utilizar para la automatización de un chiller. Entonces esa la podría responder mucho mejor mi compañero. Perfecto, entonces la hacemos en la siguiente ponencia. Muy bien, Johnny Ortiz nos pregunta, al usar un sistema de tuberías de agua dentro del centro de datos, ¿eso no representa un gran riesgo para el equipamiento tecnológico? Bueno, sí representa un gran riesgo, pero cuando tenemos sistemas muy grandes, es mucho más eficiente utilizar agua helada que sistemas de expansión directa, donde tenemos en cada equipo terminal o en cada elemento de acondicionamiento de los cuartos, un compresor. Estamos hablando que podríamos tener a lo mejor 500 equipos, son 500 compresores y cada uno de ellos tiene un alto consumo de energía. Cuando esto lo pasamos a tener solamente un compresor o un sistema centralizado con un sistema de compresores, esto puede reducir mucho los consumos y por eso es importante que cuando se hace la instalación se hagan las pruebas de hermeticidad, evitando que pueda haber fugas en el sistema que puedan dañar obviamente los elementos de cómputo. Muchísimas gracias. Y también nos preguntan, ¿contamos con herramientas TI, tecnológicas de la información, o SI, sistemas de información, gratuitas o de pagos en las diferentes capas de proyectos? Es una pregunta. Diseño, puesta en marcha. Bueno, de nuestro lado, como fabricantes, damos todo el soporte para la correcta puesta en marcha de nuestros componentes. El actuador digital, que sería el que ya cuenta con protocolo de comunicación, el software con el cual nosotros podemos accesar, configurar, es completamente gratuito y podemos dar todo el servicio. En la puesta en marcha y operación, eso ya cae más de la mano del instalador mecánico y del instalador de automatización, donde van a hacer la integración y podemos dar el soporte necesario a ambas ingenierías para que todo trabaje de manera adecuada. Perfecto, ingeniero. Déjeme ver, hay más preguntas. ¿Qué tipos de control preventivos mostrados en HMI o enlazados a un BMS puede tener Danfoss para garantizar ciclos de MTTOS oportunos en diferentes ambientes de trabajo? Programar MTTOS per PRED. En este caso, típicamente lo que se hace, sí contamos con controles que podemos programar, que son nuestra línea de MSX, son controles completamente programables, y es importante realmente verificar cuando hacemos la instalación, pues qué equipos se pueden integrar. Normalmente cuando se decide cuál es el fabricante de los crack units, ellos ya tienen también su automatización y nosotros sugerimos seguir utilizando lo que ellos tienen. Perfecto. Hay una más. Dice, ¿que no el variador de frecuencia en las bombas ayuda a mantener una presión diferencial constante? Sí, sí nos puede ayudar, pero dependemos mucho de que el sensor de presión diferencial se coloque en el punto adecuado y se recomienda siempre que esté instalado en el equipo que se encuentre más alejado o tenga la peor caída de presión. De lo contrario, no podemos saber si este va a trabajar de manera adecuada o no. Por eso las válvulas de presión ayudan demasiado durante la operación. Perfecto, ingeniero. Pues bueno, esta sería la última pregunta, que es, ¿la válvula puede funcionar sin actuador? Sí, también puede funcionar sin actuador, la podemos utilizar únicamente como limitador, garantizando siempre que pase el caudal que se requiere. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. Y pues bueno,
Aquí estamos al pendiente de más comentarios. Gracias a todos. Gracias. Nosotros pues continuamos con este evento.